sometidos, como cualquier institución, a la veeduría de los órganos contralores del Estado. No vamos a mejorar en la democracia con partidos políticos que no son transparentes. Por lo tanto, una de las exigencias más las que se han planteado es que haya una nueva ley electoral y de los partidos políticos. Se necesita además el fortalecimiento institucional y por lo tanto el Ministerio Público, el Poder Ejecutivo, debe de solicitar el acompañamiento en estas investigaciones que se están haciendo para que haya confianza en la ciudadanía. Aquí tenemos instituciones que históricamente han sido señaladas y deben investigarse. Fonatel, Ondutel, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Salud Pública, los institutos de previsión. Es la hora de hacer la lista y que nadie quede por fuera. Sí. Digamos, hagamos la lista de los casos de corrupción que en este país destruyeron la institucionalidad. Es hora de darle vuelta a a la Gracias. Muchas gracias a la rectora de la universidad. Como dice la rectora, hay que darle vuelta a la impunidad, y la impunidad solo se le da vuelta si nosotros metemos a la cárcel a los corruptos. Y como decía Carlos, aquí ya sabemos quiénes son los que han impedido el desarrollo del país, saqueando y drenando el erario nacional. Muy bien lo dimensionaba en términos económicos don Hugo Noé Pino, lo planteaba desde el ámbito de la ética y la moral el padre Germán Calix, y se planteaba la necesidad que actores que han estado señalados en los últimos meses rindan cuentas. Hablamos particularmente de los partidos políticos y de que a partir de ahí podamos tener un nuevo marco jurídico que garantice que ese tipo de actos ilícitos no se reediten. Y al respecto de cómo aborda el sector público este tema de la corrupción, de cómo se investiga la corrupción, de qué capacidades tiene el Ministerio Público para hacerle frente a delitos sofisticados, porque ahora, sin duda alguna, las bandas criminales tienen escuadrones de profesionales del derecho, escuadrones de financistas con maestrías, con doctorados, al servicio de estas bandas criminales, para abordar el tema de cómo trata la institucionalidad y cómo se persigue el delito de la corrupción, pero también cómo actúan los partidos políticos y cómo actúa la sociedad civil, cómo actúan los medios de comunicación. Es que vamos a dar esa segunda oportunidad a nuestros panelistas. Queremos analizar el abordaje público y privado de la clase política, de las organizaciones de sociedad civil que le han dado a esta problemática de la corrupción y la impunidad, poniendo especial énfasis de cómo ha actuado la institucionalidad frente a esta crisis de corrupción los últimos meses, particularmente de cómo ha respondido a la rendición de cuentas la clase política y las instituciones del Estado, pero de igual manera poder hacer una reflexión de cuáles serían los mecanismos para eficientar la investigación, para garantizar un trato despolitizado en el Poder Judicial
y para garantizar también que exista una condena social y que no se vanaglorie y que no se premie con las portadas de los principales medios de comunicación a los más corruptos de este país. ¿Cómo debemos abordar este tema y cómo este tema ha sido abordado por los distintos sectores de la sociedad? Le vamos a dar la oportunidad a nuestros panelistas de responder. Gracias, Omar. Yo quisiera recuperar una reflexión que hizo el padre Calix, que me parece muy importante que la hagamos como autocrítica. Yo solicitaría a los asistentes que por favor guardáramos silencio, y a los medios de comunicación que tenemos un espacio para poder hacer sus preguntas en el portal del salón. Les decía que yo comenzaría recuperando un elemento que el padre Calix mencionó, y les voy a contar una anécdota. Una vez en un viaje me tocó platicar con una estudiante de la República Popular de China, que por cierto hablaba muy bien el español, y en la plática que teníamos, de repente ella me preguntó, ¿y en Honduras cuál es la situación de Honduras? En ese momento era aproximadamente 6 millones de personas. Yo le contesté, 6 millones. Ah, eso quiere decir que todos se conocen, me dice. Tiene más o menos la dirección, y como se ha dicho aquí en el panel, en Honduras todos nos conocemos. Pero si hay una autocrítica que hacer, es que como sociedad hemos sido permisivos de la corrupción. Nosotros sabemos quiénes son los corruptos, como señalaba Carlos, quienes tienen sus fortunas como producto de la corrupción. Y les damos las manos y se convierten en grandes personajes del país y les hacen homenaje o les hacemos homenaje. Eso no puede continuar, porque como sociedad estamos contribuyendo a que esto se reproduzca. Es cierto que el Estado tiene que castigar realmente la corrupción como representante de la sociedad, pero también nosotros tenemos una responsabilidad como sociedad, y a mí me alegra mucho lo que está pasando en el país. Esta reunión esta mañana, la marcha de los jóvenes, es una muestra de que la sociedad hondureña está diciendo basta a la corrupción, y es un mensaje para los corruptos de decirles: los honestos somos más en Honduras. Y en relación a lo que señalaba Omar sobre el papel de los órganos del Estado y de la sociedad civil, yo lo que quiero señalar es que estamos en un momento muy crítico, porque cuando se habla de caiga quien caiga, y cuando se habla de vamos a hacer todos los casos de corrupción que existen en el país y a castigarlos, que yo estoy totalmente de acuerdo, sabemos que los órganos de justicia de Honduras no tienen ni la capacidad técnica ni la capacidad ética para actuar, y por lo tanto tenemos que buscar alternativas que le den la confianza a la sociedad en general, que esas investigaciones y ese ir al fondo y que caiga quien caiga se va a hacer en base a un principio que no sea el de la ley para mis enemigos políticos y la impunidad para mis amigos, que sea parejo completamente, que vaya hacia todos los sectores y a todos los que tengan responsabilidad.
Y desde este sentido, yo creo que los que en uno u otro momento, las instancias de la sociedad civil, debemos de procurar juntarnos, hacer diversos planteamientos. Esta es una manifestación clara de diferentes sectores, como decía Carlos, de sector académico, de sector de ONGs, de profesionales, en fin, de diferentes sectores, de coadyuvar a salir de la crisis. El padre Calix también mencionó otro aspecto que me parece muy, muy importante, y es hay que entender este momento como una crisis de gobernabilidad. Y tenemos que contribuir a salir de esa crisis, pero que de esta crisis salga algo positivo, que es un combate frontal a la corrupción. Y también coincido con lo que señalaba la señora rectora, que desafortunadamente nuestra democracia en todo este periodo desde el regreso ha sido una democracia más formal, que la lucha por la corrupción es la lucha por mejorar la democracia en el país. Que los políticos no entiendan que cada 4 años que se va a votar lo que se le da es un cheque en blanco para que puedan hacer lo que quieran con los recursos públicos. Y eso creo que nos va a dar una mejor plataforma. Y por eso yo insisto, yo pienso que hay 2 niveles de resolución en esta crisis. Que la sociedad civil se convierta en garante. La sociedad civil, entendida en el sentido amplio de la palabra, en garante de que los procesos de aplicación de la justicia se van a hacer rigurosamente y sin ningún sesgo. Y la segunda, que para darle una mayor estabilidad en el futuro, reitero mi propuesta inicial de la petición de parte del gobierno de una comisión internacional. Así que yo creo que estas podrían ser 2 instancias que pueden ayudar mucho. Muchas gracias, Padre Germán. Bien, gracias, Omar. Quiero comenzar haciendo una propuesta. La propuesta es que los delitos por corrupción no prescriban nunca, que los corruptos sean perseguidos hasta el final. Y quiero traer al caso lo que sucedió en el Perú hace unos 10 años. Había una empresa en 1992, una empresa naviera que había hecho compras ilícitas, como es costumbre aquí en el país, al Estado. La persona que hizo las compras después llegó a ser honorable, como muchos honorables tenemos en Honduras, y formó parte de la sociedad. Pero 30 años después la sociedad peruana le fue siguiendo el caso a aquella empresa naviera. Y al final descubrieron de que realmente había actuado ilícitamente. Ya no la podían condenar judicialmente porque había prescrito el delito, pero siempre hubo un juicio moral, de tal manera que la empresa quedó ante la sociedad como una empresa corrupta, aunque no estuviera en la cárcel. Yo creo que en Honduras hay mucha gente que ha ido corrompiendo, que ha corrompido el país y ha corrompido las instituciones. Por lo tanto, no hay razón para olvidar el daño que le han provocado a este país. No hay ninguna razón. No podemos olvidar todos esos actos de corrupción. Y creo que en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con la rectora y especialmente con el doctor, en el sentido que la sociedad civil, como lo está planteando Omar, tendremos que ocupar un papel mucho más importante como fiscalizador y exigir realmente la rendición de cuentas de todas las personas que están en el plano, en la dirección política. Creo que el Estado hondureño, en segundo lugar, no ha dado visos de querer solucionar este problema. Yo el día de ayer me levanté contento y hoy mucho más contento, viendo la canillera de todos los políticos ante las acusaciones de que va a ser destapada la olla de corrupción. Nunca los había visto tan preocupados
están asustados más bien, porque otras veces somos nosotros los asustados, pero ahora son ellos los asustados. Y esperamos que ese susto les dure mucho tiempo, que no se les termine, como no se ha terminado el hambre que ellos han ido provocando dentro de este país. Entonces, creo que el Estado ha tenido muy poca voluntad para solucionar el problema de la corrupción. Al contrario, ha favorecido de manera evidente la impunidad para todos aquellos que han cometido delitos. Por lo tanto, creo que es el momento de exigirle al gobierno que en nombre que dirige este Estado, que cumpla con su responsabilidad de hacer posible la justicia en el país. Y un llamado a los medios de comunicación. Creo que son los instrumentos ideales en este país para levantar conciencia. Han sido acusados muchas veces de que se venden al mejor postor. Creemos que es el momento de que los medios de comunicación se dignifiquen, ayudando a la población para conocer la verdad, porque la verdad nos hará libres. Y interesante lo que decía el padre Germán Calix, que esa trasnochada, ¿verdad?, que han dado los políticos es una trasnochada eterna, que se sientan perseguidos por siempre por sus actos ilícitos. Pero yo creo que en gran medida los asusta más la movilización social y la presión ciudadana que cualquier tipo de actuación estatal. A continuación, Carlos Hernández, acerca de sus valoraciones de qué tratamiento le ha dado la institucionalidad pública a estos temas de corrupción e impunidad y dónde se evidencian las principales falencias institucionales en el combate a la corrupción. Y antes de responder, creo que es importante decir, en medio de todo este contexto de trabajo que estamos haciendo y lo que venimos realizando, no podemos desconocer y tenemos que valorar algunas semillas de esperanza, diría yo. Y es el hecho de que recientemente se libraron orden de captura contra 2 personajes de mucho poder en el país. Y creo que tenemos que reconocer estas acciones también. Cuando analizamos el presupuesto de todo el sistema de seguridad y justicia, cuando analizamos el presupuesto de todos los operadores de justicia, nos damos cuenta en los últimos 10 años del total de los recursos que se han dado al sistema de seguridad y justicia, apenas el 10% ha sido para el Ministerio Público. Entonces, haciendo este análisis, podemos fácilmente concluir que es importante fortalecer esta institución. Aquí la pregunta es, ¿cuál fue la motivación de los que legislaron para durante los últimos años no haber construido una institución con dientes, capaz de enfrentar el delito? Así es que una de nuestras propuestas es buscar los mecanismos, y estamos proponiendo al Ministerio Público que pueda traer una comisión de fiscales expertos, y se lo estamos proponiendo, de diferentes partes del mundo, para que venga y les acompañe. Y mientras surge la petición que se está haciendo, que tiene que hacerle el Estado de Honduras, se pueda fortalecer las capacidades técnicas, logísticas, las capacidades de investigación del Ministerio Público, porque estudios que hemos hecho también nos dice que del total de casos solo el 4% se investiga. Pero también cuando revisamos los casos que han sido judicializados, fácilmente podemos concluir que no se han desarrollado todas las capacidades en el país técnicas para poder enfrentar de manera contundente el flagelo de la corrupción. Así es que esa es otra propuesta también que haremos como grupo. Esperamos que haya la apertura
para que con la veeduría social de nosotros como organizaciones de la sociedad civil y otros actores podamos entonces contribuir a fortalecer las instituciones del Estado. Y por otro lado, creo que como sociedad civil debemos de buscar mecanismos para encontrar estos puntos coincidentes, no deslegitimarnos, sino más bien como sociedad civil busquemos esos puntos coincidentes para luchar contra la corrupción y hacer un ejercicio de veeduría social que sea efectivo y que no olvidemos los casos, porque también es interesante y yo espero que la comisión que esta tarde va a presentar su informe también nos diga los casos en los cuales se libraron requerimientos pero que nunca se ejecutaron, o aquellos casos en los cuales hubieron órdenes de captura pero que nunca pasó nada. Es importante también ver esos casos. Muy bien. Tal vez solicitamos un poco de silencio para poder escuchar a los panelistas. Rectora de la universidad. Gracias. Creo que el modelo realmente en el país ha fracasado y eso podemos verlo en un fracaso institucional, pero también en un fracaso de algunos sectores de sociedad civil que han estado en juntas directivas de algunas instituciones. En este caso, el Seguro Social, podemos ver que su junta directiva no tuvo ese protagonismo y ese papel de blindar los fondos que estaban con la responsabilidad de custodiar y de hacer un uso legítimo de esos fondos. Igual en el caso de los institutos de previsión. Por lo tanto, algo falla que las estructuras, ya sean de un manejo individual, de unipersonal en órganos de gobierno, o de un manejo corporativo, como son los institutos de previsión y el Seguro Social, algo fracasó en la gestión, en la administración. O hubo negligencia, o hubo colusión de todos, o hubo indiferencia, o la ley da potestades a los órganos unipersonales mayores que al órgano colegiado. Esto sí lo vemos desde la gerencia y la administración de aquellos institutos cuya estructura organizativa debieron blindar estos fondos. Y lo vemos en el INJUPEN, en el IMPREUNA, el IMPREMA en su momento, el Seguro Social, que son los casos más sonados. Por otro lado, cuando vemos la estructura del Estado encargada de combatir la corrupción, de controlar a los funcionarios, ahí también vemos una disfuncionalidad, tanto en los órganos de prevención como en los órganos de control y sanción. El Tribunal Superior de Cuentas, ¿cómo observa el enriquecimiento de un funcionario y lo deja pasar? O sea, el órgano veedor, el órgano de prevención, algo pasa que no funciona, está cooptado, es insuficiente, técnicamente es frágil, no tiene las herramientas legales para hacer una correcta veeduría y prevención. Si vemos, hay otros más, la Comisión de Banca y Seguros, los movimientos financieros. ¿Qué ha pasado en estos años? Estos millones no se mueven en una cartera. Tienen que ser transacciones. La corrupción no funciona si no hay un sistema financiero que canalice y que traslade recursos.
Entonces, el Estado tiene instituciones, hay un costo económico del sostenimiento de esas instituciones, pero no hay los resultados que se esperan. Y cuando ya los casos pasan a la estructura de investigación y judicialización, el problema es otro. Entonces, en este sentido, hay una estructura del Estado que se resiste a funcionar, que decide no funcionar, que opta por desentenderse. Y esa estructura del Estado, quienes las nombran, deberían de ejercer la potestad de remoción y de juzgamiento por falta del cumplimiento del deber. Entonces, en este sentido, ¿qué papel juega la institución? La institucionalidad. Estamos frente a una institucionalidad que es fallida. Y ese es parte de los retos. Es estar con unas nuevas instituciones y otras ya de larga data sin resultados, lo que evidencia es el fracaso del Estado de Derecho, lo que evidencia es la resistencia del Estado a someter a la ley a sus élites de diferentes sectores, sean económicas, políticas, sociales, y es la continuidad de la impunidad. De ahí que el Congreso Nacional, que es quien nombra la mayor parte de esas estructuras del Estado, está frente a la gran oportunidad de revisar ese funcionamiento y de poder modificar las prácticas de elección de estos funcionarios. Y también nosotros, como sociedad, estamos en el derecho de exigir que el Estado funcione, porque la única forma en la que nosotros podemos contribuir a un fortalecimiento democrático es al fortalecimiento de las instituciones, del Estado de Derecho y el sometimiento a la ley. Muchísimas gracias a la rectora de la universidad. Ahora viene qué hacer juntos. Ahora viene qué acciones podemos implementar juntos. En tal sentido, valorar, identificar los mecanismos de participación ciudadana para coadyuvar a reducir los elevados niveles de corrupción, para reducir los elevados niveles de impunidad en el país, realzando el papel de la sociedad civil en la implementación de acciones no solamente de auditoría social, sino de incidencia política que permitan, en primera instancia, depurar, reformar y fortalecer la institucionalidad, pero como objetivo esencial, garantizar el combate a la impunidad y pulverizar ese enorme problema que tiene la sociedad hondureña como lo es la impunidad. Doctor, ¿qué hacer? ¿Cuál sería la propuesta? Aprovechando esas manifestaciones populares que de forma espontánea demuestran la fortaleza de la ciudadanía y este consenso, esta voluntad de hacer un trabajo juntos entre distintas organizaciones de sociedad civil aquí representadas. Como en mi primera y segunda intervención yo planteé algunas alternativas, me voy a dedicar un minuto a referirme a lo que la señora rectora dijo, que me parece muy, muy importante. Ustedes saben que nosotros también hemos estado en el engranaje público y obviamente conocemos de cerca. Parte de la corrupción, aparte de las directrices en general, es cómo se nombran las personas, como decía la rectora,
en los diferentes entes del Estado. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Cuentas ha llegado al extremo de que hay un representante por partido político. No se definen las personas de un Tribunal Superior de Cuentas tan importante en base a capacidad técnica, si son auditores de primera, si cuentan con las calificaciones éticas lo suficiente, y hasta el personal del Tribunal Superior de Cuentas lo han distribuido por partidos políticos. Así no se puede realmente hacer auditoría. Y la ley, y ahí es donde entran todos estos cambios que tienen que hacer la ley. ¿Cuál es el pretexto del Tribunal Superior de Cuentas? Que la ley solo le da una capacidad de auditoría a posteriori, ya cuando está realmente, cuando han sucedido los hechos. Y ni aun así los hechos han sido detectados, porque muchas de las acusaciones han venido, o de las pruebas han venido fuera del Tribunal Superior de Cuentas. Pero yo también quisiera aprovechar la oportunidad por mi formación económica para decirles que hay una serie de elementos, porque corrupción nosotros lo sentimos únicamente cuando los funcionarios se aprovechan de los recursos del Estado. Pero la evasión fiscal también es corrupción. La corrupción tenemos que verla de forma integral. Y les voy a señalar esto porque se ha hablado de los medios de comunicación acá, del papel tan importante que juegan los medios de comunicación. Hace como un mes, en un periódico digital que llega a finales de la tarde, yo vi un titular que decía: la DEI repara 1.000 millones de lempiras a una compañía de telefonía celular. Y dije, wow, realmente, mañana esto va a ser el titular en todos los medios de comunicación. Al día siguiente no había absolutamente nada en los medios de comunicación. En ninguno, ni en la radio, ni en la televisión, ni en los periódicos. Entonces, cuando hablamos del tema de la corrupción, debemos de verlo de forma integral. El papel de los medios de comunicación, el papel de la sociedad civil, como señalaba la rectora, que muchas veces la sociedad civil también ha fallado en la vigilancia, donde le ha tocado, vigilar que se hagan bien las cosas. El papel de los partidos políticos, obviamente, y el papel del gobierno. Y en función de la pregunta, Omar, yo diría que lo que se está haciendo de parte del gobierno es muy poco, muy tarde. Ya la indignación y la desconfianza se ha generalizado y por lo tanto se requieren mecanismos alternativos. Y un mecanismo alternativo puede ser en el corto plazo, porque tenemos que verlo en diferentes fases. En el corto plazo, una comisión de notables de los diferentes partidos políticos y de la sociedad civil que tenga realmente la autoridad moral y la independencia de poder señalar cosas. Porque, por lo menos desde mi punto de vista, el sistema de aplicación de justicia de Honduras no tiene en este momento la autoridad para canalizar realmente los problemas que se están dando. Se habla de un requerimiento fiscal dentro de la propia fiscalía. Se habla de los magistrados de la Corte. Una magistrada de la Sala Constitucional dice que el fallo que ellos emitieron va en una dirección y el presidente la desmiente, dice que el fallo va en otra dirección. Entonces estamos, la ciudadanía, ante una situación que los órganos jurisdiccionales realmente
no se tiene la confianza suficiente para canalizar esta crisis. Pero la que realmente puede recuperar la credibilidad, es la tercera y probablemente la última vez que insisto sobre ello, es una comisión internacional contra la impunidad en Honduras. Bien, creo que en el transcurso del foro han ido saliendo diferentes propuestas y yo creo que no habría que abundar muchas en ellos. Lo del doctor Hugo Noé Pino me parece excelente. Ya había algo otras como el Movimiento Ciudadano contra la Legalidad. Yo quisiera solamente pensar en voz alta más que otra cosa, más que recomendaciones. Pensar en voz alta porque creo que el país está lleno de muchas instituciones que no funcionan. Fiscalía, Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría, Corte Suprema de Justicia, Transparencia, Comisión de Transparencia. Tenemos tantas instituciones y siempre viene después como el desaliento, el desgano frente a todas las instituciones. La doctora mencionaba cómo la legalidad se ha ido cayendo dentro del país, cómo el Estado de Derecho no funciona y no funciona porque no queremos hacerlo funcionar. Un amigo que está aquí presente me decía que 2009 pasó en oscuras para los políticos. No aprendieron la lección de lo que en ese momento sucedía y cómo Honduras necesitaba rehacer su rumbo, rehacer su camino. Yo creo que, dada la situación en la cual estamos, es necesario, y lo lanzo ahí como una temeridad, pensar en serio en la necesidad de reconstruir el Estado de Honduras que se quedó a medio camino, de volver a rehacer el Estado que no logró su finalidad de ser un estado de bienestar, ni siquiera de eso, y se quedó en un estado para unos pocos. Entonces creo que sí es necesario volver que la clase política, la sociedad civil, no una nueva ley electoral, sino una ley electoral que permita y dé la oportunidad realmente para que este país se pueda reconstruir de manera desde sus cimientos y podamos tener algo distinto. La Constitución ya no aguanta más remiendos, uno ya no sabe qué Constitución tiene, las leyes cambian de la noche a la mañana y toda ciudadanía seguimos siempre tratando de entender hacia dónde va el país, que no lo sabemos más que los abogados y los políticos que son los que están haciendo las leyes. Entonces mi propuesta es eso, yo creo que es necesario de empezar a pensar, llegó el momento de pensar que es necesario que este país se rehaga de nuevo. Muchas gracias al padre Germán Calix. Carlos Hernández, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer juntos? ¿Qué acciones conjuntas podemos realizar? Bueno, yo creo que algunas propuestas puntuales y resumiendo lo que hay algunos de los compañeros dijeron. Uno es investigarlos a todos. Dos, el apoyo internacional que pueda brindar asistencia y confianza ante la deslegitimidad que muchos actores nacionales tienen, que los partidos políticos se sometan a una nueva ley electoral y que actúen y que lo hagan con prontitud para que el pueblo hondureño pueda saber cuál es el origen del financiamiento de las campañas, pero que ahora, en este momento, donde muchos están hablando y levantando la bandera de honorabilidad, que nos demuestren, dando informes de cómo financiaron sus campañas, que los diputados nos digan cómo pagaron esos spots que tuvieron algunos que fueron billonarios, que algunos candidatos a diputados parecía que estaban jugando para ser candidatos a la presidencia en algunos departamentos pequeños del país, que nos digan cómo financiaron eso. Creo que eso sería una demostración de que efectivamente
hay voluntad y hay compromiso con la transparencia. Pero nos estamos enfrentando en los próximos meses a la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Renuncien a ese interés desmedido de politizar y mantener politizada ese poder del Estado. Nuestra aspiración es que la próxima Corte Suprema de Justicia sea formada por hombres y mujeres que lleguen a esas posiciones no a defender los intereses de un partido particular, de un partido político, de un grupo empresarial particular, sino que efectivamente defiendan los intereses del pueblo hondureño. Y es ahí, en los próximos meses, donde nos van a demostrar, porque ya se empiezan a escuchar los rumores de cómo ya no se está distribuyendo entre dos, sino que ahora el pastel se ha ampliado y ya se están haciendo negociaciones para distribuirlo entre 4. Así es que es el momento de demostrar, eso es lo que el pueblo quiere. Si lo hacen, sin duda alguna, van a recibir el reconocimiento de este pueblo que cada vez confía menos en ustedes. Así es que esperamos que sea eso y, por último, que no seamos indiferentes como sociedad civil, que nos mantengamos firmes, monitoreando y viendo si efectivamente las instituciones están cumpliendo. Se habla de 11 requerimientos en las últimas horas. Eso es positivo. Se habla de un empresario con mucho poder. Eso es positivo. Se habla de un fiscal. Creo que eso es positivo. Pero ahora tenemos que mantenernos en alerta para que esto no solamente sea un sombrerazo, sino que efectivamente se sancione a aquellas personas si la ley demuestra que han cometido ilícitos contra el pueblo hondureño. Así es que creo que es el momento, tenemos que aprovechar este momento para mantener nuestra voz, poder fortalecer las instituciones o reconstruir las instituciones para que efectivamente le cumplan al pueblo hondureño. Voy a comenzar esta última parte leyendo un pensamiento de José Cecilio del Valle. Abro comillas: la igualdad de intereses mantiene la unión, conserva la justicia y hace la felicidad de todos. Si no hay equilibrio, la desigualdad hace que unos sean más ricos y poderosos que otros, que unos dominen a otros, que unos sean opresores y otros oprimidos, que no exista la sociedad, que se disuelva la nación. José Cecilio del Valle. Viendo este panorama de país, hay una conjunción de fuerzas y una conjunción de intereses. En este momento, estamos en esta sala los que coincidimos por la justicia, los que estamos en contra de la corrupción, los que estamos en contra de la impunidad. Probablemente haya personas que les guste la idea, esta idea, que les guste la propuesta, porque es popular, porque puede ser la moda o porque es exitosa. Pero también habrá quienes tengan temor del avance hasta dónde se puede llegar y empiecen a introducir elementos de distracción, elementos de división. Me parece a mí que los partidos políticos pueden aprovechar muy bien esta oportunidad. Y respetuosamente puedo decir que es un momento que los partidos políticos pueden aprovechar
para poder sacar de su interior los elementos contaminantes y destructivos que entenderíamos no son la mayoría, aunque son los que deciden en los partidos. Los partidos políticos son la instancia de mediación del poder, y con partidos políticos cooptados por diferentes tipos de grupos que distorsionan el ordenamiento legal de un país, no va a haber avances en la democracia. Eso es claro. Si los partidos políticos continúan con las prácticas que han traído, las posibilidades de avance democrático, de fortalecimiento institucional, si ellos continúan teniendo ese papel de intermediación entre el Estado y la sociedad, es muy difícil que cambie, o se requieren de fortalecer otros partidos o crear nuevos partidos políticos. Pero ellos decidirán si ven el futuro de su partido y del país, o sacrifican el partido fortaleciendo estos mismos grupos que les han corroído. Es un gran reto al interior de los partidos políticos, pero ese reto no podrá ser posible si nosotros somos indiferentes, si nosotros seguimos entregándoles cada 4 años la posibilidad de que gobiernen. Un amigo poeta decía, hace unas semanas que lo vi, siempre miro cada 4 años a una cantidad de gente haciendo filas para que nos desgobiernen. Qué masoquismo de los hondureños. Levantarse, ir a ejercer el sufragio para seguir iguales o peor. Pero eso depende de nosotros. Así que una cosa es lo que los partidos políticos decidan hacer, que será su potestad, y otra cosa es lo que los ciudadanos tenemos que hacer. A mí me genera esperanza, ánimo, entusiasmo, aunque sea basado en el dolor de una institucionalidad que se desmorona. Pero es peor ver el desmoronamiento institucional y la indiferencia ciudadana. Y lo que me genera ánimo y esperanza es que estemos aquí, y es que hayan jóvenes de diferentes sectores, de diferentes tendencias, que quieren otro país. Eso es lo que genera esperanza. Y yo creo que si los mayores no han hecho bien las cosas, hay que darle paso a la juventud. Si los mayores, después de todas estas décadas, tenemos el país que tenemos, es hora de decir hasta aquí. Y la generación de la juventud tiene ese protagonismo. Aquí se han planteado propuestas a las que me sumo. Lo que se ha hecho hasta ahora, en estos últimos días,
Es un camino, pero hace falta más. Para que el Estado genere confianza entre nosotros, tiene que dar más pasos y más rápidamente. La desconfianza está del lado del Estado, está del lado de sus instituciones. Por lo tanto, para que el Estado genere confianza, tiene que acelerar el paso, tomar las decisiones, investigar los casos de corrupción independientemente de quién sea el responsable y llevarlos adelante. Y creo que si eso se hace, el Estado se fortalecerá y el país habrá empezado a cambiar. Y podemos decir, habrá un futuro diferente. Así que la invitación es a que esto sea el comienzo de acciones futuras, de una presencia ciudadana activa, demandante. Estamos en el derecho de demandar un Estado mejor, un Estado diferente. Estamos en el nivel de acompañar las acciones correctas, independientemente del partido que las haga. Nosotros aquí debemos de tener la capacidad para diferenciar el interés público, el interés social, y acompañar a cualquier dirigente, a cualquier partido que asuma una lucha del interés público, del interés social, del interés nacional. Ojalá que los políticos rectifiquen. Esperamos que piensen en el país, esperamos que piensen en el futuro de sus hijos, de todos nosotros. La invitación es a que estemos constantes, que estemos vigilantes y que las propuestas que surjan les demos seguimiento. Las autoridades deben dar el ejemplo de integridad, de transparencia. Si la autoridad superior, si los órganos de dirección de una institución